Cada mañana, miles de millones de personas comienzan el día con una taza de café, desde las veloces preparaciones que se hacen con las presentaciones solubles hasta el ritual casi dogmático de moler los granos en el molinillo. Ya sea en las abarrotadas oficinas, en la comodidad del hogar o en el bullicio de las calles, el hecho de tomar café se ha convertido en un acto sagrado, un símbolo de múltiples ideas, en un brebaje para el pensamiento. Aunque esto no siempre es así. A veces no tomamos café por el simple gusto de hacerlo. Muchas veces lo tomamos por necesidad, por rutina o para sobrevivir un día más a la pasmosa cotidianeidad a la que estamos tristemente acostumbrados. Es difícil pensar en el café solo como una bebida caliente. Actualmente el café se ha convertido en un símbolo. ¿De qué? Depende a quien se le pregunte. Para algunos representa energía, eficiencia y productividad, mientras que para otros representa un espacio, un respiro, una pausa en medio de tanto movimiento. El café se ha convertido ya en parte del trabajador moderno, de los estudiantes que saben que no dormirán, incluso del emprendedor que no descansa. Ya sea en vasos de blanco unicel, en los termos de moda como los Stanley, o en las típicas tazas que todos tenemos en nuestros hogares, el café está siempre presente. Y con todo esto hay algo que debemos de saber y que debemos de considerar. El mundo del café, más bien la cultura del café, se encuentra metida en una gran contradicción. En un mundo en donde el descanso es repudiado y la falta de rendimiento es señalada, el café también se ha convertido en un refugio, en una especie de placer que tratamos de disfrazar de obligación. La fachada de toda una industria que declara tintes cálidas, pero que en el fondo opera con frialdad. Este pequeño ensayo no trata de cómo preparar el mejor café posible ni de cuáles son las cafeteras más adecuadas para hacerlo. Este ensayo trata de cómo una taza de café se ha convertido en el reflejo de la manera en que llevamos nuestras vidas, el reflejo de nuestras rutinas y en última instancia en un reflejo del mundo moderno. Veremos cómo el café nos revela más de lo que creemos, habla de nuestra forma de vivir, de trabajar, de consumir, pero más importante y peligroso aún, la manera que tenemos de ignorar. Empezaremos definiendo la productividad como la eficiencia con la que se administra el tiempo de un individuo, empresa o estado en relación a su capacidad de producir bienes y servicios. Pero aquí nos enfocaremos en la relación que existe entre la producción obtenida y los recursos destinados a dicha producción. Por ejemplo, si un trabajador llega a fabricar 10 prendas, 10 zapatos, 10 de algo en una hora, será mucho más productivo que otro que solo fabrica 5. Sin embargo, hoy en día la productividad no solo se mide en fábricas, también se aplica a oficinas, trabajos digitales, servicios y un sinfín de cosas más. Veamos otro ejemplo. Imagina a Clara, una diseñadora gráfica que hace su trabajo en 8 horas, pero su jefe le exige que sea más productiva y que lo termine en 5. Y pues lo logra, pero a costa de no comer bien, no descansar y trabajar bajo presión. ¿Es esto verdadera productividad? ¿O solo es exigir más en menos tiempo sin cuidar a las personas? ¿Y aquí dónde entra el café? Pues es más fácil de ver de lo que parece. El café se convirtió en un ritual del rendimiento, mantenernos despiertos tanto como sea posible para poder seguir siendo productivos. Se convirtió en una manera de decir, estoy despierto, estoy activo y estoy listo para producir. No es de extrañarse que en los últimos años el consumo de café a nivel nacional, al menos en México, se haya incrementado hasta en un 37%, situándose en la tercera categoría de gasto más relevante entre los mexicanos, y de este consumo, cerca del 63% ocurre fuera del hogar. Tomando eso en consideración, pues tenemos que ahora las preparaciones del café deben ser rápidas y sobre todo prácticas. Nos levantamos y tomamos café para poder empezar bien el día. En las oficinas y el resto de trabajos, la pausa para tomar café no es un descanso real. Se trata, por el contrario, de una forma de poder reiniciar la jornada laboral. Mientras en redes como Instagram y últimamente Threads, las tazas de café aparecen en fotos aesthetic con frases hablando de productividad. El café se ha convertido en el combustible tanto físico como mental del trabajador moderno. No importa si no has descansado, si ese día te sientes triste y apaleado o sencillamente estás agotado. Un cafecito y a seguirle. Hemos normalizado tanto esta situación que no nos deja ver el verdadero problema, esa necesidad, a veces enfermiza, de permanecer activos porque no podemos detenernos, porque no debemos detenernos.
Tomamos café no porque estemos cansados, tomamos café porque a pesar del cansancio debemos seguir adelante, debemos seguir produciendo. Esto es algo que la industria y el consumismo han entendido a la perfección y que, muy a nuestro pesar, han logrado venderlo no solo como productividad líquida, sino como experiencias. Es por esto que cada vez nos encontramos con nuevas cafeterías de cadena en cada esquina, con nuevas cápsulas, nuevas cafeteras y más cafés instantáneos. Todo rápido y eficiente, justo como nosotros deberíamos de ser. Y en medio de este ritmo, tomar café dejó de ser una elección, dejó de ser un pequeño gusto para reconfortarte y se convirtió en un hábito. Pero, ¿en qué momento el tomar una taza dejó de ser ese gusto y ese placer y pasó a convertirse en una práctica constante? Despertamos, luchamos contra las cobijas y finalmente decidimos pararnos. Nos quedamos viendo hacia ningún lado, vamos al baño y al salir un pensamiento cruza nuestra mente. Es hora de tomar café. A veces, no sabemos por qué, solo sabemos que es hora de disfrutar una taza de café caliente. No se trata ya de una decisión, se vuelve parte de la vida cotidiana, un acto reflejo, una rutina que no se cuestiona y que solo se ejecuta. A muchos nos gusta ver en el café no solo una bebida caliente, sino un ritual, algo casi sagrado. Ya sea que calientes el agua para el café soluble o que enciendas la cafetera, ese es nuestro momento. Esos pocos minutos que nos toma hacerlo es un espacio íntimo. Pero cuando repetimos esto cada mañana o cada vez que sabemos que no vamos a dormir, ¿sigue siendo ese ritual sagrado o es una orden que no cuestionamos? El cafeinismo está definido como la dependencia de la cafeína. Si bien no se trata de una adicción como lo entendemos en sustancias de droga, sí podemos observar dependencia física y, más importante en este sentido, dependencia emocional. Los principales efectos de la cafeína son psicoestimulantes, respiratorios, musculoesqueléticos y cardiovasculares. En el sistema nervioso se promueve la liberación de noradrenalina, un neurotransmisor clave en la respuesta al estrés, además de que se da también un efecto reforzante por la liberación de dopamina en el sistema de recompensa. En adición a esto, posee efectos analgésicos que son dependientes de la dosis que se emplea de cafeína. También puede mejorar el rendimiento físico a causa de la vasodilatación que causa a nivel muscular, aumenta la respuesta respecto a estímulos nerviosos y disminuye el cansancio y la fatiga. La cafeína, y por ende el café, no solo activa el cuerpo, sino que también distrae a la mente. Es una pausa que no se cuestiona, un pequeño momento de silencio en un mundo tan ruidoso, una forma de esconder el cansancio detrás del aroma a café tostado. Pero, ¿y si un día no tomáramos ese café de lunes por la mañana? ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría si el café volviera a ser un placer y no una necesidad? Vamos por la vida creyendo que podemos elegir que consumimos lo que consumimos, pero ¿en realidad estamos tomando esa decisión? En la tele, la radio, las calles, en internet, las paredes, incluso en los muros, en las ciudades, todo a nuestro alrededor nos inunda con anuncios que nos seducen a comprar cosas que francamente no necesitamos. Y que, curiosamente, al hacerlo estamos obteniendo algo más que un producto. Estamos adquiriendo un estatus. Subimos un escalón más en esta interminable escalera social. La pirámide de Maslow, propuesta en 1943, describe una jerarquía de necesidades que deben ser cubiertas por cualquier persona. Al cubrir las necesidades de las secciones inferiores, podemos aspirar a los niveles superiores. Sin embargo, las empresas, a través de un gran trabajo de mercadotecnia, en alguna de sus múltiples formas, ya sea online o en los medios tradicionales, se han encargado de crear toda una cultura de consumo. Una en que ya no solo los objetos son el producto a consumir, sino una en la que el consumidor mismo se ha convertido en dicho producto. Y aquí es donde volvemos a nuestras preciadas tazas de café. Según Amecafé, el consumo de esta bebida fuera de casa ha crecido debido al desarrollo de una cultura del café impulsada por las cafeterías. Y en este sentido se pudieron encontrar algunas tendencias como lo son el hecho de que el consumidor se sienta atraído por productos aspiracionales y, bueno, la percepción del café en sí como una experiencia. Y sí, todos conocemos a alguien que dice que Starbucks vende experiencias y no café. Actualmente el café se ha convertido en un diseño, una identidad. Una taza ya no solo despierta los sentidos y aligera el cansancio. Ahora, una taza también tiene el poder de proyectar un estilo de vida. Y es aquí cuando nos toca hablar del gran elefante en la habitación, y es Starbucks.
Desde sus pininos en Seattle en la década de los 70s y su posterior expansión al resto del mundo en los 90s, la marca ha hecho todo lo posible para posicionarse como un símbolo de estatus, un símbolo de modernidad. Starbucks representa una forma de aspiracionismo más o menos accesible. No solo tomas café en una esquina con gente de tu ciudad, sino que ahora pasas a integrarte a un estilo de vida globalizado, moderno y cosmopolita. Para ello, la marca se vale de su estética limpia, baristas que escriben tu nombre en los vasos y que te atienden con buena cara la mayor parte de las veces. Todo para hacerte sentir especial. Estas cosas contribuyen a la creación de todo un imaginario colectivo. Un imaginario que habla sobre el estudiante organizado, el emprendedor exitoso o simplemente alguien que puede pagar un Starbucks. Se normalizó la idea de que a este tipo de lugares se va a hacer algo con tu vida. En redes, el café no existe para ser bebido, existe para ser mostrado, como un accesorio más, pero detrás de cada publicación hay un guión, uno que habla de una vida ordenada y eficiente, aunque en realidad no lo sea. Starbucks es un claro ejemplo de cómo el capitalismo emocional y simbólico funciona. Ahora solo no intercambiamos mercancías, no solo cambiamos monedas por artículos de consumo, ahora se comercia con nuestras identidades y no compramos lo que necesitamos, compramos lo que nos representa. Y mientras consumimos las imágenes de una vida mejor, una vida con significado, más cómoda y sobre todo estética, ¿quién recuerda el origen del café? ¿Cuánto sabemos de todo lo que está detrás del simple hecho de tomar una taza de café? Porque ese grano tostado no aparece en la ciudad por arte de magia, sino que nace en lugares que nunca veremos y es cosechado por manos de gente que nunca conoceremos y que, siendo brutalmente honestos, no nos importan. Solo queremos el producto de su trabajo, que es la humeante taza de café. El café que bebemos cada mañana o cada que necesitamos un impulso extra para rendir en el día a día tiene una historia, aunque rara vez es contada. Su historia empieza en lugares donde el trabajo inicia mucho antes de que siquiera salga el sol. Lugares donde el día empieza antes que el nuestro. Lugares donde evidentemente no hay Starbucks. Más del 80% de la producción mundial del café se produce en el llamado sur global, un término aesthetic para hablar de los países que comparten algunas características entre sí, como haber sufrido una historia de colonialismo, estar subdesarrollados y que presentan una evidente desigualdad entre sus clases sociales. Según la FAO, el 85% de esta producción sucede en Latinoamérica, incluyendo a Brasil, que es el principal productor de café a nivel mundial. En el caso de México, el café proviene principalmente de dos entidades, entre las que se incluyen Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca. Y bueno, podemos notar que estas entidades son donde existe un mayor índice de pobreza. También hay que anotar que los principales productores son productores a pequeña escala, es decir, que tienen aproximadamente 1 hectárea de tierra en promedio. Cuando vemos los datos que nos proporciona el gobierno de México, las cosas se ponen aún más tristes de lo que ya sonaban. Durante 2024 se tenía censo de cerca de 93.200 trabajadores que trabajaban 33 horas a la semana en promedio, trabajando 5 días a la semana en promedio y con una edad de 56 años en promedio. Y bueno, estos trabajadores ganaban salarios donde los mejores salarios estaban cerca de los 5.800 pesos en estados como Michoacán y 4.500 en estados como Oaxaca. Además, cabe aclarar que de los 93.000 trabajadores agrícolas, más del 77% se encuentran en casos de trabajo informal. En otras palabras, carecen de cualquier tipo de seguridad social. Ahora, para ponerlo más en perspectiva, el mejor salario ronda los $313 al mes, es decir, cerca de $10.4 al día, o lo que es lo mismo, 193.77 pesos por día por jornada. Mientras, una sola taza de café puede llegar a costar hasta 70 pesos, un café americano, que digamos es el más sencillo, o más de 100 en algunos preparados famosos, como puede ser el caramelo malcriado. La cadena de valor se encuentra indiscutiblemente desequilibrada. Los que siembran, cuidan y cosechan los granos de café reciben una fracción mínima de las ganancias, mientras que la mayor parte se queda en intermediarios, exportadores y las marcas. Pero hay más que los intermediarios. El café es una materia prima que cotiza en la bolsa de Nueva York y de Londres, lo que implica el hecho de que su precio no solo depende de la oferta y la demanda, ni de la cantidad de trabajo humano que se ha dedicado,
sino que también dependerá de la especulación financiera. Además de que, obviamente, como cualquier otro cultivo, no se encuentra exento a los males como el cambio climático y las enfermedades. Y entre más sofisticado se vuelve el café que tomamos, más difícil es ver a quien lo cultivó. Reconocemos a las marcas, los logros y su prestigio. Consumimos café con nombres elegantes, etiquetas de origen y promesas de sostenibilidad, pero si no sabemos quién lo sembró ni en qué condiciones, ¿realmente estamos despiertos? ¿O solo creemos estarlo? El café nos despierta, pero ¿de qué? ¿De un sueño hacia otro? Nos da energía o nos mantiene dentro de una maquinaria que no se detiene. Lo bebemos sin pensar, sin preguntar y sin mirar hacia atrás, pero cada sorbo es un acto económico, social y casi político. Es una pausa que forma parte del mismo ritmo que nos agota. ¿Y si un día antes de tomarlo respiramos un poco? ¿Y si miramos la taza y recordamos que no nació en una máquina, sino en manos llenas de tierra, en historias que merecen ser contadas? No se trata de dejar el café, se trata de no dejar que el café nos deje dormidos mientras creemos estar despiertos.